si alguno no pudo estar en la reunión de hoy por algún problema técnico, por lo que sea, que no quiso estar o no pudo estar, pues cuando me pregunte le voy a decir, pues vaya y mire el video que grabamos hoy, porque vamos formalmente a empezar como la explicación, ¿vale? De este momento estamos grabando, entonces les pido que estén atentos, o sea, la verdad si están ahí, los invito a que estén acá y se ahorren después lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir a algunos es vaya y mire los videos que yo cargué, lo que grabamos en la clase. Ya varios que me han preguntado, le he dicho, vaya y mire el video que grabé. No voy a ponerme a explicar lo que ya explicamos en este preciso momento. Como que profe me explica, ya se lo explicamos, vaya y mire el video de tal día, ya quedó grabado. Sí, porque es un desgaste, por eso las clases, uno arma esto, desgasta un tiempo importantísimo planeando esto, por eso les decía, bueno, hablamos de esto, rápidamente lo resumo. Ya saben que tenemos esta semana y la siguiente para terminar la actividad 5, que el día lunes 13 de julio vamos a socializar las actividades 4 y 5 que están pendientes de socializarle, de base que antes del acumulativo, que como se aprecia acá es el miércoles 15 de julio, pues se haya hecho, digamos así, la socialización de las actividades de la 1 a la 5. También les dije que obviamente no todas las actividades las socializamos, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 con su salón específicamente, pero que en las clases grabadas están las socializaciones de todas las actividades. Es decir, en clases grabadas de todos los décimos se va a poder encontrar las actividades socializadas desde la 1 hasta la 5, por lo menos a más tardar el día 13 de julio. Recuerden que la actividad 1, 2 y 3 ya están socializadas en ese momento, están en los videos grabados y que la actividad 4 y 5 van a ser socializadas por tardar el día 13 de julio, ¿sí? Para que cuando usted tenga el acumulativo el 15, que es de todo lo que hemos trabajado, pues tenga con todo lo que ha trabajado, pues la base, y si tiene alguna duda, pues vaya a las socializaciones y aclare eso. Bueno, en la actividad 5 que arrancamos a trabajar en ese momento, tiene que ver con el tema de la parábola, un tema, la verdad, muy sencillo, no es porque yo sea el profesor, los invito a que traten de entender el tema y se van a dar cuenta que la verdad es muy, muy intuitivo, muy sencillo y nada complicado. Tiene su procedimiento, pero no es eso. Bueno, la idea de este momento, y más o menos así lo vamos a hacer, es, uno, socializar el tema por parte del docente, es decir, es mi explicación del tema de parábola, obviamente resumiendo lo que yo considero importante y relevante del tema, porque el tema de parábolas es demasiado amplio. En muchos casos, el libro son hasta semestres de universidades en cosas y eso, y pues obviamente lo he tomado enfocado para su curso, que es grado décimo, y con el enfoque que tengo siempre, que es como que, bueno, que ojalá puedan aplicar esto en algunas cosas de su vida cotidiana y en algunas situaciones. Entonces, voy a armar en una primera parte como con una explicación en base a eso, al taller, porque la actividad 5 pues la armo yo y la armo en base al enfoque que tengo como docente. Entonces, lo que vamos a explicar acá te sirve desde primera diapositiva hasta la última explicación que se hace, centrado en las actividades como yo me he enfocado en el tema de parábolas, ¿sí? Que de pronto en internet a veces los profes se van en otra línea o se van un poquito más allá, a veces un poquito menos, y entonces también pueden apoyar eso obviamente, pero en mi explicación centrada en la actividad que luego les voy a requerir. En la segunda parte vamos a hablar sobre ayudas, a decirle qué ayudas están dentro de la actividad 5, que a veces ni las miran, hay unos videos que se han cargado, hay unas actividades, hay unas animaciones muy útiles por comprender el tema de parábolas, por lo menos la parte conceptual, que luego te permite responder cualquier pregunta. Igual que como le decía a los niños de sexto, no pretendan hacer un taller de esto si usted no ha comprendido. Y la solución tampoco es dejar los espacios en blanco, lo invito a que traten de dejar, ya hablamos de que la honestidad es importante y que obviamente es preferible que lo dejen blanco, sí, pero los invito a que traten de comprender cada cosa y tratar de hacer cada punto y cada actividad y no dejar este punto no lo entendí, bueno, y quedó hasta ahí, punto, ya asume 70, eso es ser mediocre o en parte conformista, bueno, no entendí, pero bueno, ya con eso alcanza, entonces deja así. O sea, tampoco, la idea es que comprendan y traten de hacer todos los problemas, desde la parte teórica y eso hasta que es aplicado a la vida cotidiana, que es lo que a mí hasta más me interesa, que sean capaces de encontrar situaciones de su vida y luego aplicar esto que están viendo allá. Y por último, vamos a hablar, y lo vamos a tomar desde acá con los puntos que ustedes quieran. Yo sé que ni ustedes habían visto, acabo de cargar la actividad, pero vamos a mirar primero la parte de socialización. Estén muy pendientes porque esa parte es vital para poder hacer el taller. Si usted está muy pendiente a los 10 minutos 15 que calculo nos vamos a demorar en la primera explicación, créame que ya con eso se lleva el 70-80% para poder hacer el taller. El resto es reflexionar un poco en lo que es la parábola, en algunos conceptos, algunos de pensar un poquito, porque ni siquiera son ejercicios complejos, la verdad, este taller es muy, muy sencillo, tiene 17, 18 puntos, pero
Uy, porque o sea, son unas cosas re sencillas, la verdad. Después de que lo hayan terminado, hablamos, me dice, profesor, qué boleta usted lo que nos dejó. La verdad, muy, muy sencillo la actividad. Y por último, pues las ideas. Vamos a mirar qué punto de pronto alcanzamos a socializar. La idea es ya arrancar hoy con lo que ustedes mismos hoy van a responder. Hoy no, en la parte de taller no voy a hablar, vamos a mirar hasta dónde llegamos y con el uno, con el que quieran arrancar y tratamos de arrancar y que ustedes mismos entre todos vayamos construyendo, ¿vale? En esta primera parte, que es la socialización, pues hablo yo, parábolas, ¿para qué sirven? Entonces, he querido en estas últimas presentaciones mostrarle un poco para qué sirven este tema que vamos a ver. El tema de parábolas es un tema que ya habían visto, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, lo voy a saltar. Entonces, eso que ustedes ven, si alcanzan a ver la imagen ahí, sí. Sí, señor. ¿Qué es eso? Pregunto. Una antena. Una antena, sí, sí, es una antena parabólica. Están en algunos barrios, la he visto, por ejemplo, en Real de Minas y en varios de su edificio. Yo sé que algunos, muy posiblemente todos han visto este tipo de antenas que se utilizan en telecomunicaciones. Efectivamente, son antenas satelitales o antenas parabólicas, etcétera, etcétera. También se utilizan estas estructuras similares a estas, también parecen radiotelescopios que se utilizan para observar cosas en el espacio, planetas, satélites, etcétera. Entonces, ya van viendo algunas de las cosas, bueno, esto se ve y se les enseña y yo trato de encontrar la relación por la cual el ministerio asigna estos temas que nos los ponen a que toque enseñárselos a ustedes, pero tiene una razón de ser, no se ponen ahí porque sí, ya hay punto. Esto, no sé si alguien sabe qué es, lo ha visto alguna vez, los que han estado por allá en el Polo Norte, algo así, o en el Polo Sur, o en... eso que están viendo en la segunda figura. ¿Alguno sabe? Ah, ¿lo me están escuchando bien? Sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué elemento, qué estructura es lo que están viendo en la segunda figura? Una antena, profesor. Bueno, realmente esto es un horno solar. Es algo común, normalmente una estructura relativamente liviana en donde se pueden utilizar los rayos del sol para cocinar los elementos, rayos del sol. El año pasado con estudiantes de décimo alcanzamos a hacer un horno con una lámina metálica, no sé si alguno por ahí vio, y las pusieron al sol y ponían un papel, y entonces la idea era, donde ustedes ven esto que está en color rojo, ahí colocar un pedazo de papel y que el sol lo incinerara, pues el sol esa vez no nos ayudó mucho, más el tiempo porque fue cortico, pero bueno, tratamos de hacer esa experiencia el año pasado con los muchachos de décimo, se construyó eso y ese era un horno solar, utiliza la radiación. Bueno, ahorita voy a hablarles un poco de todo. Esto que está acá, bueno, de pronto es difícil de ver, pero si usted tiene un vaso que pues se estructura con un líquido y usted lo mueve, el agua contenida, los líquidos dentro del vaso, van a tomar la forma que ustedes ven en color azul. Es decir, los líquidos rotatorios que se utilizan a veces inclusive en cosas de biología para filtrar muestras de eso, que normalmente lo pasan por una centrifugadora que les da vueltas y los acelera, el líquido toma la forma que ustedes están viendo en color azul. La parte central está vacía y la parte externa o que está pegada a las paredes del vaso sube un poco más y genera una parábola si quieren verlo en el comportamiento. Se utilizan puentes, esto fue, no sé si se acuerdan, el año pasado, algunos puntos que se les pidió que modelaran sobre un puente, el arco es un puente colgante, la línea que está en color azul es una parábola y obviamente se utilizan diseños de varios puentes. Pues en Girona hay uno que es invertido, que es como una parábola, pero no así, abre hacia arriba, la de acá abre hacia abajo, pero aquí de pronto no tengo así referencia en Bucaramanga de puentes colgantes como tal, parecido. Lo tengo en algunos pueblitos en la entrada, que hay una estructura parecida a este. Por ejemplo, inclusive el que estaba antiguamente en Girón, que era un puente colgante en madera que ya se deshabilitó porque obviamente se volvió peligroso. Yo alcancé a andar por puentes parecidos a este, bueno, y ahí hay uso de parábolas, puentes colgantes. Esto que está aquí es una... ¿Alguien sabe qué es? ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, profe. ¿Qué es? La siguiente figura.
Bueno, eso es una concha acústica, acá en Bucaramanga hay una, precisamente se llama así también, y la concha acústica se vale en su estructura de algo parecido a una parábola para, ya lo voy a decir, por qué todas estas cosas y para qué me sirven las palabras y por qué se están enseñando ahorita en décimo. Pero las conchas acústicas tienen una función muy importante de poder llevar la mejor calidad de sonido a un auditorio que se encuentre pues próximo al foco de esa concha, que es el foco de una parábola. Ya van a entender un poco el concepto de foco en parábolas, que es una de las cosas bien importantes a tener en cuenta. Esto ya pues se ve claramente, es una falora, lámparas o faros, que obviamente se valen de la parábola para concentrar las luces. La mayoría de farolas normalmente tienen sesiones parabólicas dentro, sobre todo bueno, cualquiera, las frontales y las traseras, pero sobre todo las frontales para concentrar la intensidad de luz y proyectarla unos metros delante del auto y que obviamente podamos visualizar en la noche. El, Cuando tenemos una fuente y la proyectamos, bueno, fuente de agua, ¿no? Obviamente el agua, el comportamiento que hace efectuado por la acción de la gravedad sobre las partículas de agua, pues es un movimiento parabólico, al igual que el movimiento de un proyectil. Se tira un proyectil, que fue alguna vez Carlos Mario, si encima me preguntó algo de esto que vieron en física, también está relacionado con esto, son movimientos parabólicos. Todas esas ecuaciones que ustedes vieron de caída libre, movimientos semiparabólicos, son parábolas, por eso tienen de ahí el nombre, se relaciona. Todo esto, o sea, entiéndanlo, física, matemática, química, normalmente están relacionados en sí. Solo que aquí la locura de la educación la separó, pero en la vida real todo funciona unido y matemáticas se une con todas las demás asignaturas. O sea, la trayectoria de un proyectil sigue una parábola. Y por último, el vuelo libre, es decir, cuando suelto una pelota o balones, le doy un impulso inicial con una velocidad horizontal en X, y lo suelto a que rebote, pues él va, ese movimiento libre o vuelo libre que él desarrolla, pues normalmente sigue la trayectoria de una parábola, en este caso invertida o que abra hacia abajo. Las he agrupado de la siguiente manera. Las dos primeras reciben señales, es decir, las antenas parabólicas normalmente reciben señales satelitales y las remiten acá. En este caso, las que uno más comúnmente conoce son de televisión y ahí llegan, que eran los antiguos TV cables, pues ya ahorita eso ha sido un poco desfasado por Netflix y todo lo que son las comunicaciones, pero todavía se usan muchísimo las antenas parabólicas y los hornos solares. Estas reciben las señales y las condensan. Bueno, estos son casos diferentes. Esto es de diseño de un puente estructural, esto es de un líquido en movimiento, son dos casos aislados. Estas tienen la función inversa, esta cogen el sonido y lo amplifican. Es decir, me paro en el foco, que es donde tú te presentas como artista, te paras en el foco de la parábola, y de ahí proyectas la intensidad. Es decir, es el proceso contrario. Aquí expandes. Y lo mismo aquí, tomas el foco y expandes la luz. En esto, aquí recibes, acá botas o expandes. Y estos que están acá tienen que ver con cuestiones de física, que son movimientos que tienen, todos estos de aquí están asociados con la gravedad. ¿Sí? Es decir, partículas de agua afectadas por la gravedad, un proyectil afectado por la gravedad y una pelota afectada por la gravedad. Entonces las tres últimas son de gravedad. Toda esta vaina, muchachos, se relaciona con lo que vamos a ver ahorita de parábolas. ¿Sí? Porque lo tengan presente. O sea, esto que van a ver se utilizan muchísimas cosas. Estos son algunas que de las que uno, pues, me parecieron como más interesantes y pues me basé por ahí en una página que vi de internet. Les recuerdo que las parábolas son unas sesiones cónicas, que ya la vimos la vez pasada cuando hicimos circunferencia, que es un cono que tú le haces un corte y se genera eso que están viendo aquí como en color rojo, que es una parábola, que es lo que vamos a estudiar. ¿Aló, me están escuchando? ¿Está ahí bien? Sí. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, recuerden lo que trabajamos el año pasado, porque esto no es aislado cada año. El año pasado nosotros trabajamos las ecuaciones de una parábola con la siguiente ecuación. Acuérdense, y igual a x cuadrado más bx más c. Y el año pasado lo que se les pedía a ustedes era que trabajaran qué significaba la a. Entonces, acuérdense, lo vimos el año pasado. La a era un número que cuando era negativo, la parábola abría hacia abajo. Pero si la a era positiva, la abría hacia arriba. Y el número, la intensidad, te decidía qué tan vertical, qué tan cerrado, qué tan abierta era la parábola. No sé si se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso. ¿Alguno se acuerda de eso del año pasado o no? ¿La cuadrática? Sí, de la cuadrática.
Es la misma, la parábola y la cuadrática son las mismas, por eso les hago la conexión en este momento. Le decía que la B lo que hacía era mover la gráfica a la derecha o a la izquierda, este era el significado de la B, y la C era en donde cortaba el eje Y, la parábola o la cuadrática. Había una cosa que era unas raíces que era menos B más o menos, la raíz, todo esto está ¿Cuál es la relacionado. pregunta que estás haciendo, profesor? Luego la pregunta era que si se acordaban de la ecuación cuadrática que habíamos Ah, trabajado sí, el año sí, pasado, sí. porque se relaciona precisamente con este tema que es de parábola, es decir, esto es la continuación o la expansión de eso que vieron el año pasado en noveno. ¿Listo? Ahora, para el caso de ustedes, de décimo, digamos, se amplía el formalismo y pasa como una nueva definición, que es una parábola bajo un enfoque de grado décimo, porque bajo grado noveno es lo que le habíamos dicho acá. Era un lugar que tiene un comportamiento polinómico, bueno, y que era la A, la B y la C. A nivel de décimo, eso sigue siendo válido, no piensen que eso es diferente. Es lo mismo, eso es lo que es como otro punto de vista, como si te pararas desde otro ángulo y analiza el mismo problema, pero desde otro ángulo, y obviamente para el caso de ustedes, un poco más amplio, porque el año pasado solamente trabajamos un tipo de parábola, ahorita se van a dar cuenta. En este momento, pues vamos a abrir ese espectro a muchas más cosas. Entonces, una parábola es un lugar geométrico en el cual, bueno, de cualquier punto equidista de un punto fijo llamado foco a una recta llamada directriz. Uno lo dice así y no se entiende un carajo, ni yo lo entendí la primera vez que uno leía esto como estudiante. Por eso a veces he dicho que en matemáticas, por lo menos en matemáticas, un dibujo habla más que 1000 palabras. Esto mismo que está aquí significa lo siguiente. La parábola, como visualmente ustedes se acuerdan, es como esta cosa así curva, que ya algunos la tienen mentalmente porque algún le tocó pintarla el año pasado, sobre todo los que estuvieron en el Jorge Ardila, no sé los que vienen externos al colegio, pero trabajamos esta cuestión de parábolas, las trabajamos así y las trabajamos cuando lanzábamos un papel, que fue como inicié el año pasado con ustedes el tema, lanzábamos un papel dentro del salón y ustedes tenían que dibujar la trayectoria del papel, no sé si se acuerdan, y después de ahí tratar de modelar eso con una ecuación. Entonces, esta es la forma que toma. La parábola es lo que ustedes están viendo en color gris. Y para la definición, y que es lo que quiero que se llevan, es un lugar geométrico, así como la circunferencia era el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma distancia de un mismo punto fijo llamado centro. La parábola ocurre lo siguiente. Es esto. Ahora, yo voy a hacer la animación, me voy a ir a darle clic acá. Esta presentación tiene un vínculo. Me faltó subirles esta presentación. Esto es una animación que yo las he compartido, ahorita lo voy a mostrar dentro de los materiales de apoyo y lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Esta definición que usted está viendo acá, que dice lugar en el cual la distancia es la misma entre un punto llamado foco y directriz, la vamos a explicar con esta animación. Por eso una animación y nos valemos de estas herramientas que son mucho más poderosas que hacerlo en clase, y es lo siguiente. La parábola se forma, que es la parábola es lo de color gris, no se dejen confundir por todo lo que está los colores fucsia, rojo, verde. La definión base, o sea, entienda esto, hermano, que es la definición de parábola. Se entiende que si usted le va bien en este taller, inicialmente porque entiende el concepto de parábola y luego logra resolver cualquier problema, modelar faros, farolas, antenas parabólicas, etcétera. Pero en esencia, una parábola tiene algo, y es que siempre la distancia, escuche bien, la distancia desde una línea que se llama directriz, estoy definiéndole la parábola, pero de manera gráfica. Esta vaina que ustedes ven aquí en fucsia se llama directriz, y este punto que usted ve en color azul se llama foco. La parábola tiene una característica, ¿cuál es? Que siempre la distancia que hay, por ejemplo, entre la directriz, ¿cómo se mide la distancia? Siempre se mide de manera perpendicular, es decir, esta línea que usted está viendo aquí está totalmente perpendicular. Esta distancia, si usted la mide con una regla y luego mide esta distancia en una parábola, son completamente iguales, completamente iguales. Si yo modifico a medida que voy modificando y luego mido esta distancia y mido esta distancia, son completamente ¿qué? ¿Completamente qué? ¿Cómo son las distancias de cualquier punto de la gráfica a la directriz y al foco? ¿Iguales? Son iguales. Y esa es la característica. No importa donde te pare. Lo gris es la parábola. O sea, la gráfica, el mamarracho, que a mí me interesa lo de color gris. Los otros colores son pues animaciones de elementos que ya los vamos a ver. No importa donde te ubiques, en cualquier punto de la parábola. Si mides esta distancia y mides esta distancia, esos valores, obvio, son diferentes. No es que sea siempre el mismo valor. O sea, por ejemplo, aquí esa distancia es más pequeñita. Obviamente acá la distancia es mucho más grande. Lo que estamos diciendo con esa definición es que siempre la distancia de cualquier punto, este es el punto que llaman PXY,
a la directriz y cuando yo mida de ese punto al foco, siempre me va a dar la misma distancia que mida, pero obviamente esa distancia va variando, no es que siempre sea 10, 10, 10, 10. Por ejemplo, aquí, si yo me diría, esto tiene 1, estoy contando los cuadritos, es más, mira, aquí están diciendo que hay 2, 4, 6, 8, es decir, por lo menos de aquí a aquí hay de 2 a 18, hay 16 unidades de acá a acá, guiándome por este plano. O adivine, de aquí a aquí cuánto hay, también hay 16 unidades, tú puedes medir con una regla y te va a dar 16. Por ejemplo, aquí, si yo midiera de aquí, vamos a poner por aquí que más o menos tiene, mire, 2, 4, 6, de aquí a aquí hay 10 unidades. Pero cuando tú midas de aquí a aquí van a haber 10 unidades. Las distancias van cambiando, ¿no? De ese punto al foco. Lo que estamos dando es que la parábola tiene esa característica y es que siempre de aquí a la directriz y de aquí al foco hay la misma distancia, pero esa distancia va variando a medida que yo me voy moviendo. O sea, a medida que yo me voy moviendo en la gráfica, pues voy generando lo que ustedes ven en color gris, que es la gráfica que a ustedes les va a tocar hacer. Entonces es importante que la tengan clarísima, que siempre que usted mida de aquí a la directriz y cuando mida de aquí a aquí con una regla, es más, esto es una manera de cómo se construye adecuadamente a mano y que les tocaría hacerlo, porque así lo harían en clase, una parábola adecuadamente. Cuando uno les calificaba esto, les decía a algunos, está mal construida. Profe, ¿usted cómo sabe? Pues fácil, porque uno mide de aquí a la directriz y mide al foco y se veía diferente. Entonces las achatan, las hacen más grandes, distorsionadas. Entonces, siempre la distancia es la misma. Entonces, eso es una manera de construir. Entonces, voy midiendo aquí, y voy midiendo aquí la misma distancia y voy construyendo mi parábola. Mido con una regla aquí y mido la misma distancia. Y eso te va generando esta línea que ustedes ven ahí de la parábola, ¿vale? Entonces, eso por el lado de definir qué es una parábola. Entonces, me guiaba por lo que estaba como en color moradito, que es las distancias que habían. Ahora, elementos de una parábola, y esto es importante, presten la atención y se van a ahorrar dolores de cabeza después y tener que ver otro millón de videos. Yo he tratado de centrar aquí las cosas más importantes. Una parábola tiene varios elementos que son muy sencillos, no se enreden en la vida, son varios, pero no son nada complicados. Tiene un punto fijo que se llama foco, que está en color azul. Le he puesto el mismo color de aquí con el mismo color de acá. Este puntico que está aquí se llama foco y esa vaina es lo más importante en una parábola. Allí es donde llegan las señales satelitales de televisión, ahí es donde vas a poner el pedazo de pescado para que se cocine, allí es donde se concentran todos los rayos de las farolas de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde te paras tú en un auditorio para expandir el sonido con mayor potencia en una concha acústica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el foco es un punto fijo en el cual se concentran, digamos así, muchas de las ondas aplicadas al mundo real. Desde la gráfica ya saben que es un punto que está ahí. El foco no pertenece a la parábola. Ojo con lo que estoy diciendo. La gráfica de la parábola es lo que ven acá como en color negro. Esta es la gráfica de la parábola. Y el foco, así como el centro de la circunferencia. En el problema pasado, el centro de la circunferencia no pertenecía a la circunferencia. La circunferencia era el borde de por fuera. El centro no hacía parte. El foco, el mismo punto, no pertenece a la gráfica, pero lo necesitas para poder graficarlo adecuadamente. Si no, te va a quedar rara o te va a quedar distorsionada. Entonces, el otro cuestión importante se llama directriz, que se la mostré ahorita. La directriz tampoco pertenece a la gráfica. Aquí se ve claramente, es esta línea que están viendo en color fucsia. Es una línea que en la vida real tú no la ves porque uno no construye la directriz de la antena parabólica, no construye la directriz del horno solar, no se construye, pero es un elemento necesario para, digamos, construir adecuadamente la parábola. Si yo estoy construyendo esto, yo trazo una línea imaginaria, si es algo de la vida real, para poder fabricar o hacer bien eso, pero no existe y no la veo. Ay, sí, aquí está el pedazo de eso. La podría ser, pero no tiene ningún sentido. La directriz es esta línea que está por fuera y que tiene una característica y que quiero que tengan acá. Hay un parámetro que se llama P. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Mire, hay un parámetro que se llama P. Y ojo con esto. Esto que estoy diciendo a continuación es clave para resolver 40% del taller. Escuchen lo que estoy diciendo. 40% y más del taller se resuelve con la siguiente bobada. Y esto es clave e importantísimo. Y que te va a tocar quizás con sacrificio después 2 horas, 1 hora para entender. Ah, ya ahora sí entendí lo que te van a decir a continuación. La directriz existe por lo siguiente. Este punto, bueno, que lo voy a nombrar a continuación, este vértice es el puntico que está en color verde. El vértice de la parábola, así como lo vimos el año pasado, los que estuvieron, es el punto más alto o en este caso, en el ejemplo que estoy explicando, el punto más bajo. No siempre es el punto más bajo o el punto más, depende del problema. En este caso, el punto más bajo. ¿Qué ocurre y por qué es importante la directriz? Por la siguiente característica. Del foco que no pertenece a la parábola, está por fuera al vértice y el vértice sí pertenece a la parábola. La parábola
pasa, lo atraviesa, lo atropella al vértice, pasa por él, hay una distancia que se llama P o un parámetro que se llama P. Esta distancia es vital, porque en el problema real, aquí están, es más, uno de los problemas del taller tiene que ver con esto y específicamente se basa en eso. Entienda que esta distancia que está aquí es importantísima, importantísima en parábola. O sea, este taller que van a demorar esta semana y la otra, esto lo tienen que entender y es algo muy sencillo. Esta distancia, si tú la sabes, ya tienes prácticamente todo de la parábola. Si tú sabes cuánto hay del foco al vértice, puedes responder cualquier pregunta que te hagan de una parábola. Ya te van a dar cuenta por qué. Entonces, presten atención a ese parámetro. Ahora, ocurre algo, y es que esa distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a la directriz. Para que entiendan, miren, es más, mírenlo en la gráfica. Miren que aquí está el número 12, miren que bajan a 10, esta línea es 10, luego baja a 8 y 6. Miren que de aquí a aquí hay, bueno, aquí se ven como 3 cuadros, y miren que de aquí a la directriz, ¿cuántos cuadros hay? 3. Es más, me voy a ir acá para que entiendan algo con esta animación. Voy a mover el foco. ¿Me están viendo la gráfica en GeoGebra? Sí. Sí, señor. Ahora, voy a mover la directriz. Miren, miren, miren lo que va a pasar. Miren lo que estoy haciendo. Analicen algo. Miren que cambié la gráfica. Miren que ahorita nada más hay de 14 a 11. ¿Sí se dan cuenta que esta distancia es exactamente esta misma que hay de aquí a aquí? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, Siempre, siempre la distancia del foco al vértice es la misma, siempre. Eso no cambia en ningún parábola, no importa si está así, si es horizontal, etcétera. La misma distancia que hay de aquí a acá. Si yo esto lo muevo y lo agrando, automáticamente la otra distancia también se agranda. De tal manera que siempre la distancia que hay de aquí a aquí sea la misma que hay de acá a acá. Yo puedo mover el foco hacia acá, mire, moverlo, bajarlo, y siempre, no importa lo que usted haga, la distancia de aquí a aquí, voy a moverlo acá. Mire, esta distancia es igual que esta. Entonces, eso es importantísimo que lo tengan presente y es un parámetro que te permite resolver muchísimos problemas, la mayoría, diría yo. Entonces, tenga claro que la directriz, porque algunos dicen, ¿y esa vaina para qué carajo existe? Ah, señores, que la directriz es importante porque es la misma distancia que hay del foco al vértice, es la misma que hay acá. Y me sirve a veces para construir ciertos problemas. Hay otra cosa que me salte que se llama eje de simetría, que es como si yo tuviera una hoja y pudiera doblarla y me va a quedar la misma gráfica. Es como una especie de espejo. El año pasado vimos eso también, los ejes de simetría es un punto en el cual la gráfica se refleja, es decir, de aquí para acá hay exactamente lo mismo que de aquí para acá, pero reflejado, como si aquí tuviera la hoja por este punto y la doblara. El eje de simetría es como ese eje en el cual yo puedo doblar la hoja por allí y puedo calcar la imagen al otro lado y la replico sin necesidad de tener que construirla totalmente. Aparece también otra cosa que se llama distancia focal, fue lo que les expliqué, que es este pedazo que está acá. Esta cosa que se llama P, es una cosa fundamental. Todo es fundamental, todo importa. Hay problemas que te dan ciertos parámetros de acá y con eso lo responde. Y por último, el lado recto. Hay estos 6 elementos, son cosas muy sencillas. ¿Qué es el lado recto? Es una línea que pasa por el foco, ojo con eso, y siempre es paralela a la directriz. Si la directriz va así, el lado recto va paralelo a esa directriz. Si la directriz fuera de manera vertical, el lado recto también sería de manera vertical. Y tiene esa característica, pasa por el foco. Y ojo con esta que le estoy dando aquí de una vez, porque también les va a permitir resolver muchísimos problemas. El lado recto, normalmente acá se simboliza como LR, miren, aquí pusieron un punto, a veces también se le conoce como PQ, en algunos libros aquí aparece o video aparece P y acá aparece Q, no interesa lo mismo. Tiene una característica, ¿cuál es? Que esta magnitud es 4 veces el valor de la distancia que hay de acá a acá. Si usted no me cree, cuente que aquí, mire, aquí hay como 3 cuadros, 1, 2, 3. Usted se va a dar cuenta que aquí hay, mire, 3, 6, 9 y 12 cuadros. Vamos a verlo en la animación acá muy rápidamente y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer que, por ejemplo, esto sea acá, vamos a hacer un poquito de zoom a este cuento. Y vamos a contar así aproximadamente visual y se van a dar cuenta lo que le estoy diciendo ya que es 4 veces más o menos el valor de... Se me está descargando el mouse. Entonces, ¿qué pasa acá? Siempre les decía que el lado recto, espérame que se me descargó el mouse. Listo, entonces lo que quiero que miremos es lo siguiente. Vamos a hacer que esto dé como exacto y nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a hacer que esto quede exacto para no...
La directriz la fijé ahora. Voy a cerrar acá. Creo que se conectó alguien más y tenía el link acá, el original. Que le quité ahorita la aplicación esta que me permitía mover. Entonces, quiero, por ejemplo, dejar la directriz aquí en el eje horizontal, más o menos, ¿sí? Y lo que quiero es decirle la magnitud del lado recto que también le ayuda a resolver un problema. Por ejemplo, ahí estamos haciendo visualmente, miren lo siguiente. Visualmente, miren que de aquí a la directriz, ¿cuánta distancia hay aproximadamente? ¿Cuánta distancia hay? Dos. ¿Dos cuadritos? Bueno, hay dos cuadritos, pero hay 4 unidades. Miren que acá hay un 4. ¿Sí lo alcanzan a ver? Listo, hay 2 cuadros. Mire que cuando usted mida el lado recto, ¿cuántos cuadros van a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántos cuadros hay? 8. Es decir, siempre, y es lo que quería mostrarles acá de esto, el lado recto es 4 veces el valor de P. 4 veces. Es decir, si aquí hay 2, el lado recto va a tener ¿cuántos cuadros? 8. 8. Y siempre va a ser 4 veces. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo que sea. Vamos a aumentar esto hasta que quede aquí. Mire, por ejemplo, ahí, bueno, vamos a hacer que sean 3 cuadros ahí. Mire que ya me toca hacer eso. Mire que he hecho 3 cuadros. En teoría, ¿cuántos cuadros deberían haber de acá a acá entonces? Siempre tiene que haber 4 veces ese valor. Si hay 3 cuadros, pues ¿cuántos cuadros deberían haber de aquí hasta acá? 12. 12. Y tú puedes contar los cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, esta parte es fundamental. No quiero acelerar. Yo sé que la verdad me demoró un poco más. Ya son las 9 prácticamente, pero esto es fundamental. Si usted entendió lo que es una parábola, que es una cosa en el cual siempre que yo me mueva la distancia del foco de un punto cualquiera de la parábola al foco y de allí a la directriz en la misma, ya entendió conceptualmente que es una parábola y toda la gráfica la va a hacer adecuadamente. Si entiendes que la directriz, que es esa línea, siempre va a tener la misma distancia del vértice, a esa directriz es la misma que del vértice al foco y que esa vaina se llama P, ya ahí vas cogiendo un montón. El eje de simetría no lo usamos mucho, la verdad, no hay ni preguntas, pero creo que es mentira. Creo que hay uno donde les pido que lo pinte, pero eso no tiene ciencia. Ya saben que siempre el eje de simetría pasa por el vértice, mírenlo. Y la distancia focal, que recuerden que siempre esta distancia y que el lado recto es 4 veces el valor de P. Con eso, bueno, aparecen las ecuaciones, pero no se enreden con esto. Hay parábolas que tienen vértice en el origen. Todo lo que es modelamiento de la vida real, uno lo modela con parábolas con vértice en el origen porque es más sencilla y la ecuación es menos complicada, ¿sí? Normalmente, ahora, les amplío. Ustedes, normalmente el año pasado, trabajamos así esto, que es una ¿Hay parábolas que abren para el lado, profesor? ¿Cómo? Hay parábolas que abren Sí, hacia el lado. exacto, eso es lo que les vamos a mostrar este año y que yo les decía es la ampliación, porque este año amplían el concepto que tenían y lo abarcan, lo amplían más de lo que ya sabían que era eso. Entonces, pero inicié mostrándole lo que el año pasado más o menos trabajábamos, que había un vértice, bueno, y lo que saben. Entonces, estas son las parábolas que, digamos, típicamente usted el año pasado trabajaron. Si usted se acuerda, las parábolas el año pasado decían como y igual x al cuadrado más bx más c. Esto es lo mismo, solo que esto es una parábola que tiene vértice en el origen. Cuando tiene vértice en el origen, la b, que era la ecuación que ustedes conocían como ax al cuadrado más bx, esa b no existe porque la b era cero. Eso lo vimos el año pasado, de pronto no se acuerde. Pero estas son las parábolas que típicamente trabajaban en noveno y que tenían esta forma, x al cuadrado igual a 4p. Mire que esta 4p es el lado recto. Por eso es importante entender el concepto del lado recto de una parábola. Recuerden que el lado recto pasa por el foco. En este caso, sería una línea que pasa por el foco y va de manera. Y siempre es 4 veces esta distancia, que es esto que usted está viendo en la ecuación. Mire que esto es otra manera de reescribir esa ecuación que en noveno no se lo mostramos. Esto es lo que ustedes ya trabajaron. Y cualquier parábola que tenga vértice en el origen va a tener esta ecuación. X al cuadrado igual a 4py. Esta vaina es el lado recto, si lo quieres ver. Si tienes P, ya tienes todo en la parábola. Ahora, lo que decía Anthony, hay parábolas que pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y yo quiero que las manejen todas porque esto puede ser algo que me sirva para modelar algo que necesito. Y no siempre tiene que ir hacia arriba o hacia abajo. Puede abrir, como en este caso, hacia la derecha o puede abrir, como en este caso, hacia la izquierda. Mira que aquí te están diciendo, cuando la P es mayor que 0, esto es como la A que uno trabajaba el año pasado.
Y aquí dicen cuando la P es menor que 0. Recuerden que P es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Miren, este es el vértice a la directriz o del vértice al foco. Ese es P. Si la P es negativa, la parábola va a abrir hacia abajo. Si la P es positiva, que es lo que estoy diciendo, va a abrir hacia arriba. Y está dada por esta ecuación. Les invito ahora a que conozcan unas nuevas parábolas, que son las parábolas que abren a la derecha o a la izquierda. Dígame. Una pregunta, así como existen esas parábolas que abren hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿también hay parábolas que abran en esquinas? Sí, pero se llama hipérbolas y son un poquito más complicadas. Esas sí tienen un poquito, pero no tampoco que sean difíciles de entender. Sí, pero por ahora vamos a trabajar arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, Vale. las nuevas para ustedes son estas. Es la misma expresión, pero entiendan algo, y es que esta, la x va elevada al cuadrado y la lleva a la elevada a la 1. En esa, la lleva elevada al cuadrado. Miren que es diferente. Acá dice x al cuadrado, acá dice y al cuadrado. Entonces, las que abren a la derecha e izquierda, la lleva elevada al cuadrado y la x va elevada a la 1. ¿Qué pasa? Cuando la parábola abre a la derecha es porque la p es mayor que 0. Es decir, la distancia entre el vértice y el foco es positiva. En cambio, cuando la parábola abre hacia la izquierda es porque la distancia p que hay del vértice es negativa, si lo quieren ver así, o es menor que 0. Las expresiones son completamente iguales. Mire que aquí nuevamente vuelve a aparecer el lado recto. El lado recto en estas ecuaciones va de manera vertical, mientras que en esta va de manera horizontal. Mire que el lado recto aquí iría así, iría acá. Y el lado recto aquí iría de esta manera. Estas son las ecuaciones con vértice en el origen. Y ahora, igual que los problemas con circunferencia, luego viene otro caso que es cuando el vértice no se encuentra en el origen del plano cartesiano, sino que está en HK. Igual que la circunferencia, al principio estaba en el centro, la ecuación era más sencilla, y si yo desplazo el centro de la circunferencia, aparecía la letra H y la letra K. Aquí sigue siendo igual. Ahora, allá era el centro, porque era una circunferencia. Aquí no estamos hablando de circunferencia, estamos hablando de parábola. Por lo tanto, hablamos de B, que es vértice en HK. Esta es la coordenada X del vértice y esta es la coordenada Y del vértice. Siempre, siempre la H va a ser X y la K va a ser Y. Eso va para circunferencia y va para parábola. Entonces, miren que esta ecuación es la misma que ustedes tenían anteriormente, es esta misma, esta. Pero ahora aparece en paréntesis. Igual que con la circunferencia, cuando aparecen estos paréntesis, es porque el centro, en el caso de la circunferencia, fue desplazado, o en el caso del vértice, fue desplazado. Ya con esto termino, muchachos. Bueno, esto y la que viene. Entonces, esta expresión es la misma anterior, usted la puede analizar. Voy a compartirles también esta presentación y la voy a subir por si la quieren tener allí. Mire que aparece la coordenada H, porque hay un desplazamiento en el vértice, y aparece una coordenada acá, también acá el vértice que está desplazado, porque el vértice en esta parábola es desplazado del origen, no se encuentra en el origen del plano. Y cuando usted desarrolla, para pasar a la ecuación general, es muy sencillo, se hace igual que con la circunferencia. Simplemente toca desarmar el cuadrado y luego pasar toda la izquierda hasta que se iguala a 0. Ya lo habíamos dicho la vez pasada. Todas las ecuaciones generales siempre van igualadas a 0. A esta vaina se le llama ecuación canónica de una parábola. Esto se le llama ecuación general de una parábola. En este caso son parábolas que abren de manera... bueno, me toca mirar cuál batería estás meto. Bueno, ¿con qué? Con que abren hacia arriba o que abren hacia abajo. Y por último, están las parábolas que abren hacia la derecha o hacia la izquierda, pero que el vértice de esa parábola no se encuentra en el origen del plano, sino que obviamente está desplazada. En este caso, la ecuación es la misma, pero miren que aquí la X es la que va a paréntesis al cuadrado. Y en esta es la Y con paréntesis la que va al cuadrado, las que abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Igual que en la anterior, cuando la P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha, y cuando la P o la distancia focal es negativa, la parábola abre hacia la izquierda. Esto parece un poco enredado, pero haciendo y tratando de ir resolviendo, uno va entendiendo y va comprendiendo. Cuando usted expande todo esto, le va a quedar una ecuación de este tipo. Aquí la X va al cuadrado porque abre hacia arriba, hacia abajo. Aquí la que va al cuadrado es la Y. Mire que una va al cuadrado y la otra va normal. Listo. Las cosas buenas pasan a aquellos a quienes las esperan, y las mejores a quienes van por ellas, a que no se queden como esperando. Esto, bueno, eran ayudas. Los invito a que miren la actividad 4, que está obviamente montada en el día 8 de julio, muchachos, y ahí van a encontrar las ayudas que tienen, pues obviamente de esto, sí, que son videos. Está la animación, esta animación que utilicé para hacer la explicación de esto, está dentro de las ayudas que tienen. Hay varios videos, o sea, lo que yo traté de resumir ahorita, hay varios videos que explican eso, los pueden mirar también.
y las ideas para abordar. Desafortunadamente, hoy no alcanzamos a ver la actividad número 5, que realmente pues es la que le compete a ustedes, ¿sí? Quiero simplemente abrirla ya. Con eso termino. Igual ya me toca empezar clase con este. No sé si ustedes estén en clase con otro profe o algo así. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, ¿Aló? señor. Listo, esta Señor. actividad ya está cargada. Recuerden, actividad 5, última actividad, día 8 de julio, a medianoche. Si tienen una semana completica contada desde hoy. Hay 18 problemas. Uy, profesor, qué barbaridad. La verdad, cuando vayamos haciendo los problemas se van a dar cuenta que son problemas muy fáciles. Voy a serles sincero, ahorita yo revisé mentalmente el taller de lo sencillo que es. Uno miraba y decía, esta respuesta. Y miré y creo que no me equivoqué porque lo hice así de rápido. Después de que hayan errores como pasó la vez pasada, pero es mucho más sencillo, inclusive a veces que la circunferencia, expandir esto. Inclusive uno ve las respuestas visualmente, sin hacer cálculo en un papel, y se responden. Y casi que les digo, ahorita miré así, y va resolviendo. O sea, muy, muy sencillo. Cuando usted tiene el concepto, es muy fácil resolver esta actividad. Le invito a que echen un vistazo y vayan tratando de abarcar. Tenemos el día lunes y miércoles de la otra semana para ahí sí tratar de resolver la mayor cantidad de problemas. Todo esto son de manera teórico, problemas de vértice, foco. O sea, si usted tiene los elementos que vimos bien, ya se puede meter. Y están estos dos últimos, que fue la modificación que hice ahorita, la verdad, porque me puse, fue muy teórico y no había ni uno aplicado. Esto es muy sencillito, de un problema real aplicado, y esto de un riñón, y como por ejemplo con este aparatico que se llama litotriptor, pues uno puede determinar una, bueno, ahí le hacen unas preguntas, quiero que los miren y los analicen, ¿vale? Muchachos, termino la grabación hasta acá porque la verdad ya me cogió el tardísimo con ustedes, y bueno, más luego subo esto, voy a dejar de grabar en este momento y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, ¿vale?